Bueno, mi último libro, el plus lo dejamos para otro momento. Había un libro más, pero ya se extendió demasiado la charla. Vamos a hacer Clásico, otros cinco clásico, libros. clásico. Otros 5 libros con otros invitados, tal vez, ¿no? Estaría bueno. Tenemos ya Además, tenemos algunos invitados que prometieron asistir. bueno, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Elegí este libro básicamente porque no leí tanto a Ray Bradbury, no voy a decir que leí toda su obra, leí este libro, leí Fahrenheit 451, El hombre ilustrado, leí una novela de terror, de misterio, que no recuerdo el nombre, un thriller, y una serie de cuentos. No leí mucho más que eso. Pero Ujú. todo lo que leí me encanta, pero especialmente este libro, Crónicas Marcianas, rescato algo que dijo Gerardo, me acercó a una ciencia ficción que no era lo que yo venía leyendo. Este libro lo leí de grande, habré tenido 20 y pico de años. La verdad, ¿qué año es esta edición? Porque esta fue la que leí por primera vez. Es del Esa es bastante 2003. nueva. Es del Claro, 2003. Yo claro. tenía 21 años, o sea, cuando leí este libro. Es una edición de Minotauro, la famosa editorial Minotauro, que viene editando libros de fantasía y de terror y ciencia ficción de hace muchos años. Tiene una introducción de Borges, si no recuerdo mal. Tiene una introducción de Borges, exactamente, que introduce el libro. A Borges le gustaba mucho Ray Bradbury y especialmente este libro. ¿Y qué es básicamente Crónicas Marcianas? Crónicas Marcianas es un libro sobre la colonización de Marte. Pero es una excusa, o sea, la colonización de Marte es una excusa para Bradbury hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, porque son diferentes cuentos, diferentes relatos unidos, todos con lo que es el tópico de la colonización de Marte. No sé si, Originalmente se fue publicando en un diario, ¿no? creo que sí. O en Se una nota, revista, en una porque revista, creo que en Argos, sí, sí, y en una revista. luego se recopiló y se publicó como Crónicas Claro. Marcianas. En general, yo no sé si lo planteó como un relato único, no No, recuerdo, no, creo que no, creo pero que Tengo no. entendido de que fueron diversos cuentos aislados y el editor le pidió que hiciera un libro, para lo cual él empezó a hilar los cuentos que ya había escrito claro, y escribió otros como para darle una especie de identidad tiene propia. cierto, o sea, el libro tiene cierto hilo, de hecho, o sea, se nombran cosas que pasan Mi en... favorito, Usher 2, Sí, Ullar es genial. el A mí, homenaje a la Edgar caída de Allan la casa Poe. de Usher de Poe. Claro, ese ni siquiera es un relato sobre marcianos, o sea, No, es no, un no, relato de venganza, o sea, ese se nota que está puesto ahí ese está acomodado. puesto ahí porque lo metió, ni siquiera de ciencia ficción, un relato, más o menos, un relato de venganza, digamos, de un tipo que se Bueno, ve. no te quiero invadir lo que vas a decir, pero sí, Bueno, cada crónica, cada cuento va hablando un poco de cosas de la sociedad americana de esa época, claro, donde, va por años, viste, abril del 2000, mirá, o sea, la colonización empieza en el 99 un poco, claro, abril del 2003, digamos, va por años. Hay un cuento que está buenísimo, que es la migración de todos los afroamericanos a... ese es uno de mis favoritos también. Genial, Que no y lo, cómo, un dueño de un esclavo no lo quiere dejar ir. claro, Cómo se les va a permitir? no esclavos, digamos, pero Con ese cuento Sí, pasó algo desagradable, que en las ediciones modernas fue retirado sí, yo lo no, tengo acá, y le yo acá lo pusieron tengo. otro yo lo cuento tengo también. que no estaba en el original. Yo de Ah, hecho es uno de mis preferidos ese, que es El verano del cohete. el Ese verano es del buenísimo. cohete, sí, porque Y cómo los justamente afroamericanos se van, claro, y cómo los blancos le quieren impedir. claro, porque eh, se quedaban sin la servidumbre de las plantaciones de tabaco. el libro lo escribió en los 50 en plena época de, Mm, digamos, de segregación. ujú, Y el cuento te cuenta cómo los afroamericanos dicen, bueno, no nos quieren acá, nos vamos a claro. Marte.
Pero después otro que es increíble. Algo que no me quiero olvidar. ¿Cuál fue mi primer contacto con esto? No fue con este libro. Mi primer contacto con las Crónicas Marcianas es con el programa de televisión que tenía Ray Bradbury, el teatro de Ray Bradbury creo que se llamaba, sí. donde adaptan varios de estos cuentos, especialmente uno que es uno de mis preferidos, que es, no recuerdo el nombre, que es la historia de un astronauta, de los primeros que va a Marte, y se encuentra con los marcianos, que son una raza que anda dando vuelta por ahí, que es una raza en decadencia, que tienen poderes psíquicos y le hacen creer que está en el cielo. Sí. Esa es uno de mis relatos preferidos. Después hay otro donde los marcianos le hacen creer a un astronauta que está loco y que los terrestres no existen. Esa también está adaptada en esta... Me daba mucho miedo esa historia. Sí. Y Sí, durante todo el transcurso se va viendo cómo los humanos hacen lo que hacemos los humanos, que van, no exterminando, pero van quitando de su lugar a los marcianos, ¿no? Que, bueno, están ahí. Y lo que está bueno, y que yo nunca lo había visto, digamos, en otras novelas hasta ese momento, cuentos de ciencia ficción, es que a Ray Bradbury no le importa mucho la tecnología, o sea, están los cohetes, viajan a Marte, todo bien. Sí, Marte obviamente no, en ese momento cuando fue escrito es el 50 y pico, 54 creo. Bueno, Sí, todavía el hombre no había llegado ni a la Luna, Marte era un punto el primero rojo. es del 46, el primer relato es del 46, así que imagínate. Por eso, como libro, Crónicas Marcianas, la primera vez que se editó debe haber sido en los 50, a lo mejor la primera edición. Claro. Entonces, faltaba mucho para saber cómo era la Luna, cómo era Marte. Sí, a él no le importa. Pero no, claro. Llega a Marte y hay atmósfera, digamos, es un lugar desértico, pero... Sí, es como un lugar que podría ser la Tierra también. Sí, América. América. Tiene arena de otro color, cosas así, sí. Pero... De hecho, yo lo relaciono mucho a la conquista del oeste, que tiene cosas de eso, y al descubrimiento de América, digamos. Claro. Pero los marcianos que aparecen acá son también una raza que te la muestra como una raza decadente, como una raza que está en las últimas, digamos, y los humanos como una raza que está empezando a expandirse, pero que sigue cometiendo las mismas boludeces que comete. Se lleva al nuevo planeta, se lleva todas las miserias y todas lo bueno y lo malo que tiene el ser humano, se lo lleva. Y para ir resumiendo, para ir terminando con este libro y con mi serie de libros, yo lo tenía muy presente a Ray Bradbury por ese programa de televisión que lo presentaba él, donde me acuerdo haber visto un montón de adaptaciones de sus novelas, de sus cuentos más que nada, pero también de otros autores, que eran esos programas episódicos de ciencia ficción y de terror que para mí me marcaron como... Antologías. Claro, Outer Limits, Bradbury, la Galería Nocturna, no sé, Gerardo, vos que sos de la época. La Dimensión Desconocida. Ya propongo que hagamos un nuevo programa con series retro que nos marcaron en nuestra infancia. Dale, ahí cambiás el fondo. Ahí cambiás el fondo por uno que homenajee esos seriales. No nos olvidemos tampoco de los cuentos de la cripta, Amazing Stories, etcétera. Amazing Stories. Bueno, Amazing Stories tiene una remake mala. ¿Qué? Amazing Stories tiene una remake mala de ahora. ¿En serio? ¿Sí? ¿La de Spielberg? Hasta ahora salieron 5 capítulos, yo rescato 2 nomás. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento porque se nos acaba el tiempo. Bueno, sigamos, yo ya terminé. Bueno, yo voy, ya que hablaste de Bradbury, lo voy a linkear con una autora que a mí me gusta mucho, que también en clave fantástica cuenta un hecho
Ponemos el cupo, tenemos el cupo femenino. Claro, exactamente. Después vamos a tener invitadas femeninas, porque si no nos van a criticar. ¿A qué se iba a decir? Hay que poner el cupo. Mirá que ahora Claro. tiene que ser el mínimo el 30%. Tendríamos que ser 6, 3 y 3. Bueno, El mínimo es un 30%, creo, ahora, así que. está bien. La autora que voy a nombrar estaría muy de acuerdo con eso. Lo que hace, primero la nombro, porque si no, Liliana Bodoc. Bueno, para que esto, ahí está. Liliana Bodoc, santafesina, pero que vivió casi toda su vida en Mendoza y San Luis. Falleció hace poquito, lamentablemente, la llegué a conocer. Este es el libro 3 de la trilogía de la saga de los Confines, su obra más conocida. El libro 1 es Los días del venado, y el libro 2, Los días de la sombra. Este es Los días del fuego, la conclusión de la trilogía. Y después tiene otro que se llama Oficio de búhos, que está por acá, que es un spin-off, básicamente. Son historias en el mismo universo, en distintos momentos de la historia. ¿Qué pasa con la saga de los Confines? ¿Y por qué me hizo acordar un poco también Bradbury y las crónicas marcianas? También se está hablando de un hecho histórico que fue la conquista de América y la llegada del europeo a la tierra, acá serían los confines. Es una América habitada por, está escrito en clave fantástica como una respuesta al Señor de los Anillos de Tolkien, pero que a ella le gustaba, pero justamente dijo, ¿y por qué si yo tuviera que escribir una saga épica en mi continente, qué elementos tendría que tener para no copiar, no hacer algo medievalista acá, porque no tenía sentido? Entonces toma el hecho histórico de la conquista de América y hace que veamos la previa y después la conquista a través de los ojos de los pueblos originarios de esta zona. Entonces hay mayas, hay mapuches. Pero es un mundo fantástico. O sea, Es un mundo fantástico, es un mundo fantástico donde las razas tienen nombres diferentes, pero recuerdan a los pueblos originarios reales. Claro. No es una ficción histórica lo que hace, porque no cuenta la historia cómo fue, sino una historia alternativa. Mundo, o sea, es otro mundo, una pero historia alternativa. Exactamente. Y está escrito como si fuera una narración en una prosa muy poética, que un poco también me hacía acordar a la prosa muy poética que tiene Bradbury en Crónicas Marcianas, y por eso lo relacionaba. Tiene poesía directamente, en algunos momentos escribe un cantar, una poesía. Tiene el primer volumen, que es Los días del venado, tiene el maniqueísmo que por ahí tenía Tolkien. Esa es una crítica. Por ahí los habitantes de nuestro continente eran buenísimos y los invasores eran malísimos. Durante la trilogía eso lo va torciendo. Y ya en Los días del fuego ese maniqueísmo lo empieza a hacer desaparecer. El arte de portada, no sé, lo recomiendo porque es genial lo que hace Gonzalo Kenny. Este es Cupuca, un viejo sabio, tiene la piel como si fuera de la tierra misma, y la barba como si fueran ramas. Es una historia muy emotiva, los personajes son adorables, también hay tragedia, no es todo, no le sale todo bien a nuestros héroes. A lo Martin no nos podemos encariñar demasiado con los personajes, porque la muerte está presente y cada muerte duele, y cada muerte incluso de los villanos es violenta, es tremenda. Tiene una musicalidad en la obra que realmente da gusto volver a leer esa historia, porque uno escucha la voz de Liliana contándonos esa historia. Liliana Bodoc, más allá de la saga de los confines, busquen entrevistas, busquen todo lo que puedan encontrar en internet. Vos sabés que yo no leí nada, pero fui a 2 charlas
Era generosa, era un poco una persona que te alentaba, que te decía, te tomaba en cuenta, te escuchaba, y en las charlas que tenía, que hablaba en general, tanto de literatura como de la vida, era algo realmente que no te dejaba indiferente, tenía una mirada muy lúcida, así que la obra que dejó tanto la literaria como las entrevistas que hay son imperdibles para conocer a esta autora. Y realmente por eso de entrada dije que si hay dos autores que admiro son Gaiman por un lado, que es británico, que tiene otros intereses y una vida muy diferente de la que uno puede tener, y una señora de barrio que vivía cerca de mi casa, que la llegué a conocer, que me dedicó un libro y que tenía una vida acá, arraigada en Argentina, que logró escribir una saga fantástica que está al nivel, de hecho, Úrsula K. Le Guin, que es una genia, le mandó una carta diciéndole que se había ido de vacaciones ese verano y había leído sus libros, que había hecho 2 viajes, digamos, uno las vacaciones reales y otro el viaje que había hecho leyendo la saga de los confines, y que con el de Liliana le había gustado más. Así que la destacó como una de las voces, si no la única. Bueno, Angélica Gorodischer es otra, y también le gustaba a Úrsula. De hecho, fallecieron ahí el mismo año, Úrsula Le Guin y Liliana Bodoc. Decía que era una voz, una fantasía realmente sudamericana, una fantasía épica realmente sudamericana, que no era no era maquillaje, no había un azteca o un maya, pero en realidad se estaba contando la misma historia que cuentan hace rato en clave fantástica épica desde Europa. En esto realmente resonaba la cosmogonía de los pueblos originarios nuestros. Así que bueno. Y destacar que no hay mucha gente que escriba fantasía, ciencia ficción. A mí me abrió la cabeza eso. Yo en ese momento estaba escribiendo. Yo estaba escribiendo una novela, en ese momento estaba escribiendo una novela fantástica muy a lo europeo. Cuando leí la saga de los confines me abrió la cabeza, que me dio ganas de hacer otra cosa. No es que me sentí que estaba mal lo que estaba haciendo, sino que encontré que tenía que mirar mejor lo que tenía por acá, porque tenía mucho para contar de lo que conozco. No tenía que copiar algo hecho por otros mucho mejor. Así que bueno, eso es lo que fue para mí la saga de los confines y Liliana Bodoc en particular. Este es tu 5.º libro, ¿no? ¿Cómo? Ese es mi 5.º libro, sí señor. Bueno, queda el señor Noceda entonces. Sí señor, que cierre la ronda. Vamos con mi último libro, y para esta posición elegí a uno de los grandes cuentistas de la región, el señor Horacio Quiroga. Sí señor. También lo tengo por acá. En una edición de cuentos completos de Seix Barral, hermosa. ¿Qué podemos decir de Horacio Quiroga? Uruguayo de nacimiento, pero adoptado argentino. Es fabulosa su obra cuentística, con animales parlantes y las historias de terror, que ya son recontra clásicas y que hoy no sé si podría escribirlas, como La gallina degollada y El almohadón de plumas. Cuentos de amor, locura y muerte, y los cuentos de la selva, dos de sus libros. Realmente una obra magnífica, teñida por el fantástico. Recordemos que tuvo un desenlace bastante fatal. Tenía cáncer. A ver, voy a ser burdo, tuvo una vida de mierda, básicamente. Sí. Sufrió en sus últimos días un cáncer de próstata muy doloroso, que lo llevó al suicidio, Nunca, bebiendo cianuro. Constantes
negocios mal llevados. También mató accidentalmente un amigo también, ¿no? También. Fue una vida comparable a la de Poe. Hay una anécdota que no la conocía, que en sus últimos días él estuvo internado en el hospital de clínicas, y al volver de una de sus salidas, de sus paseos, se enteró que en el sótano del hospital de clínicas había un paciente que se llamaba Vicente Batisteza, que era una persona que sufría deformidades al estilo del hombre elefante. En sus últimos días obligó a la gente del hospital a que lo llevara a su habitación y que conviviera con él, y se hicieron muy buenos amigos. Lo tenían ahí solo en el sótano. Exacto. Sí, lo tenían escondido. Y él lo que hizo fue pedir por él, y los últimos días de su vida incluso le contó su idea de suicidarse. Bueno, lo tenía en la misma pieza en donde él pasó sus últimos días. Me hizo poner la piel de gallina. Me hizo poner la piel de gallina, no sabía de eso. Bueno, tampoco yo. Sí. Conozco el hospital de clínicas y lo que debe haber sido en esa época, y si encima en el sótano tenían ese tipo de personas que tenían esas patologías, los tenían como escondidos ahí. Estamos hablando, es que en esa época para la gente era un monstruo, o sea, hoy digamos... Y bueno, era cuando los circos exhibían a los deformes como atracciones. Bueno, los circos eran muchas veces la salvación para esa gente. Claro. Los freak shows en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Acá existían los freak shows. Existían. Ese tipo de gente era la salvación, el circo. Sí. Era la única forma de tener una vida más o menos normal. Sí, olvídate de una pensión por discapacidad, esas cosas. No. O tratamientos para tener mejor calidad de vida. Bueno, perdón que nos vayamos, que saquemos del tema de la obra. Che, ¿y vos cuándo das con Quiroga? ¿En qué época de tu vida das con Quiroga? Mirá, yo la primera vez fue en una clase de lengua y literatura en la secundaria, donde leímos un cuento que era recontra chocante, un padre que había perdido a un hijo en el campo, y lo termina encontrando enredado en un alambre de púas. Voy a hacer un pequeño spoiler. Él lo saca y se lo lleva, pero en realidad es todo producto de su imaginación, porque el chico queda muerto enredado en los alambres de púa. Claro. Yo después, durante mucho tiempo no lo leí, y a este libro lo dejé para lo último porque gracias a esta edición lo estoy redescubriendo y leyendo muchísimas cosas que no había leído antes. Claro. Entonces, en este momento es como que lo estoy redescubriendo y maravillándome con la prosa. Hay grandes cuentos. A la deriva es uno que me sigue poniendo la piel de gallina, el que va en la canoa y lo mordió la yarará. Es como que vos te vas muriendo con él. Es tremendo. Sí. Hay otro de una, tampoco no voy a hacer spoiler, pero es de una manera magistral cuenta un instante, una persona que está en el monte con el machete y hace un movimiento donde se cae y el machete lo hiere a él mismo al caer. Pero todo el cuento es un instante, todo lo que pasa entre que él hace el mal movimiento y ve que se le va a clavar el machete. Es como si fuera todo en cámara lenta. Bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero tiene cuentos muy originales de estos. Creo que está en Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, ese mismo. Bueno, y este fue mi último libro recomendado. Sí, creo que quiero decir una cosita. Creo que fue una de las... Yo también lo leí por una... Me hicieron leer en una clase de lengua y literatura. No me acuerdo qué cuento leí, pero sí me acuerdo de haber comprado al poco tiempo los cuentos de la selva. Y nada, increíble. Y creo que uno de los autores, de los primeros autores acá argentinos que leí, antes que Borges incluso, claro,
que dije, bueno, este tipo... Es un clásico de escuela secundaria, vos sabés que se da ahí y después por lo general la gente no lo vuelve a leer y es una pena. Lamentablemente, muchas veces depende del docente, de la docente que te toca, lo que te recomiendan ahí o que te piden que leas para analizar y qué sé yo, lo ves como una tarea y después como que no querés volver a eso porque te hace acordar a la tarea, lo que hacías obligado. A mí me hicieron Pero, leer sí. un par de Jane Austen y creo que la agarré cosa, ¿no? La detesto. Claro, bueno, no, por eso, todo lo que te obligan, por eso si el docente es hábil y te interesa por la lectura y vos no lo tomás como una obligación, probablemente salga de ahí un buen lector, pero a veces pasa lo contrario, se pierden muchos lectores por malos docentes. Bueno, muchachos, vamos a ir terminando. Bueno. Yo les propongo que hagamos en la próxima charla otros 5, porque nos quedó uno de hecho, le agregamos 4. Dale. Pero antes de irnos, estaría bueno que mostremos el plus que habíamos. Ah, sí, bueno. Yo acá lo tengo. Tengo acá el mío. It de Stephen King tenías vos, tu plus. Bueno, yo tenía una trilogía de Weird Gaucho, de Mariano. Ese me parecía raro. Pampa Perra, El Retobao y Homo Pampeanus. Son tres novelas cortas del género Weird Gaucho, o sea, como está el Weird Western, o sea, el western raro, esto es gaucho porque transcurre en nuestras tierras. Y bueno, hay uno que es un gaucho que se enfrenta al diablo, otro que es una continuación de Balao de Gastón Leroux, pero en Argentina, y otro que es una especie de Homo sapiens, el Homo Pampeanus, y aparece Florentino Ameghino como un personaje durante toda la novela. Es súper recomendable. La trilogía es de Mariano Buscaglia, un autor argentino que le mando un saludo, un grande, justamente rescatador de Ediciones Ignotas, es la editorial, y es rescatador de material fantástico editado en Argentina hace muchos años, y él lo rescata, y de hecho escribe también, y muy bien, como en esta saga, cultiva estos géneros marginales, pero ahora de a poco estamos hinchando un poquito las pelotas para que no sean tan marginales. ¿Algo para decir, muchachos? Ah, acá está Gerardo. A ver, no veo bien. Excelente libro. La bomba número 6 de Paolo Bacigalupi. Historias de ficción muy, muy oscuras que rozan a veces la fantasía. Pero realmente este libro me devolvió la fe en la ciencia ficción. Cuando yo pensé que se había escrito ya todo lo que se podía escribir, me sorprende con unas historias muy originales y tremendas. ¿Argentino? No, es estadounidense. Italoamericano. Italoamericano. No sé quién es. Lo voy a buscar. Paolo Bacigalupi, te lo súper recomiendo. Buenísimo. Bueno, muchachos, queda para la próxima agregar 4 más y ver si invitamos a otro amigue. Vamos a invitar. Otro amigue. Amigues. Amiguis. Para seguir hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Ya Gerardo tiró otro tema que será tratado, que serán las antologías de televisión o de series retro que nos marcaron. Así que bueno, larguísimo, pero buenísimo, estuvo muy interesante. Y bueno, nos espera en la próxima, muchachos. Y que dejen comentarios, bueno, puteándonos, todo lo que quieran, pero proponiendo temas o agregando sus favoritos. Exactamente. Y que compartan, obviamente, y den un like al video. Si les gusta, si no, bueno, háganlo igual, que se clave otro. Háganlo igual, que estuvimos hablando un montón de horas sobre libros, a la gente que le gusta, tiene que darle un like. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima. Siempre los sábados, y la próxima, por favor, con un whisky. Rememorando a ese genial programa que era Función Privada. Le mandamos un saludo a Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Uno creo que está fallecido, pero... Donde quiera que estén, donde quiera que estén. No los matés todavía.
Están vivos, Están vivos los dos. están mejor que nosotros. Están mejor que nosotros. Y siguen Obvio, chupando. no tiene que Creo hacer que son mucho. vivos. Están menos quemados porque miraron mejor cine que nosotros. Sí, no sé. Las cosas que pasaban en función privada eran... Qué buen programa. Bueno, muchachos, nos estamos viendo en la próxima entonces. Muy Bueno, bien. adiós, suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.